Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este hermoso regalo de la vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Leamos por favor allí en el libro de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo que nos dice a nosotros que si alguno tiene falta de sabiduría, que la demande ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Leamos entonces en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién hay que pedírsela? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. En otras versiones dice, y les será concedida. Así que hemos estado estudiando durante esta semana el fundamento del libro de Génesis, que significa, como dijimos, principio, origen, el inicio, ¿verdad? Y que mucho de lo que encontramos en el libro de Génesis nos ayuda a nosotros a entender las profecías allá en el libro de Daniel o también en el libro de Apocalipsis. El libro de Génesis entonces está repleto de este tipo de las primeras menciones. Recuerdan que estudiamos en esta semana donde nosotros lo leímos primero. Nos da a nosotros una interpretación y un bagaje de información que nos ayuda a entender y a comprender. Por ejemplo, de entre las primeras menciones, este es un principio que también mencionamos que nos ayuda para interpretar correctamente las profecías. Encontramos allí en Génesis, por ejemplo, el sistema de sacrificios, la horrible naturaleza de la muerte de Abel, que nos ofrece a nosotros la primera referencia bíblica sobre la sangre, allí en Génesis capítulo 4, versículo 10. La llegada de la muerte por Adán a este mundo, el cual el apóstol Pablo expresó muchos siglos después al respecto en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, escribió el apóstol Pablo, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús, el segundo Adán. Dios, en realidad, por amor a nosotros, revertió la situación del hombre con otra muerte absolutamente horrible y antinatural, la de su propio Hijo, Dios encarnado, asesinado por manos humanas, asesinado por sus hermanos. Ahí vemos quién asesinó a Abel, su propio hermano, ¿verdad? Así que en Génesis encontramos una multitud de primeras veces. El concepto de un Dios creador lo encontramos allí en Génesis. Vemos por primera vez el matrimonio en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, que nos brinda el ideal de Dios para esta institución, pero también nos señala al novio supremo, que se convierte en hueso de mis huesos y carne de mi carne, en la encarnación a causa de su intenso deseo de casarse con nosotros, la raza humana, y así representarnos como nuestro hermano mayor también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Conocemos también aquí en el libro de Génesis a los ángeles por primera vez. Leemos por primera vez sobre la oración. Presenciamos el nacimiento del gobierno humano. Se nos proporciona la identidad de la gran serpiente de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, que luego aparece allá en Apocalipsis capítulo 12. Es la que engañó en un principio a la raza humana
a saber, a Eva y Adán. Y engañará una vez más antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no a 2 personas, sino a la humanidad, a mucha de la humanidad. Así que hay 2 relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. El primero, como dije, se presenta en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían 2 personas. El otro está en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, donde el diablo es identificado como quien engaña a todo el mundo. Apocalipsis 12:9. Otorga poder a la bestia y lleva a toda la tierra a adorar. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3. Uno de los temas de la profecía bíblica de la naturaleza es el inmutable, gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones de la serpiente, esa que engañó, que se apareció ahí a Eva en el árbol y dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol, ¿verdad? Del fruto de este árbol. Entonces, mira la estrategia del enemigo. Siempre ha sido la misma, desde Génesis. Primero, infunde ahí duda, ¿verdad? Después, miente, sigue mintiendo. Y luego, incita a Eva, incita a la raza humana a rebelarse contra Dios, contra el gobierno de Dios. Y esa es la estrategia que va a usar y que está usando ahorita también. Y ahí vemos entonces que por ello, debido a que tenemos puntos de referencia claros en la profecía, podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Dios siempre será quien es, al igual que el diablo. Siempre va a seguir igual, haciendo lo mismo como hizo en el Edén. Por eso Apocalipsis nos lo revela también. Lo único que en Génesis se le llama la serpiente, nada más. Y ahí en Apocalipsis nosotros la encontramos ya como el dragón, como la serpiente antigua o Satanás, ¿verdad? Permíteme aquí en Apocalipsis capítulo 12, nosotros encontramos, ¿verdad? Que este dragón, dice aquí en el versículo 13, había sido arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y tú puedes leer todito el capítulo 12 y el capítulo entero ahí, ¿verdad? Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 2 y 3, mira lo que dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, ¿cómo decía allí en Génesis a este dragón? ¿Cómo se le llamaba? La serpiente. Y aquí también en Apocalipsis se nos dice que ese mentado dragón también es la serpiente antigua, así se le señala. Así que así reconocemos nosotros, Dios siempre será quien es, pero Satanás también va a seguir igual, engañando, mintiendo. Así que Satanás puede usar 1000 disfraces allá en el Edén como serpiente. Pero miles de años de historia humana caída y el escenario profético en Apocalipsis demuestran que nunca se desvía. ¿De qué? Nunca se desvía de las mentadas artimañas que utiliza para seguir engañando al mundo. Y allí en Apocalipsis dice de que engañará al mundo entero. ¿Y cómo hacer nosotros para librarnos de esos engaños? Estudiemos la palabra del Señor, ¿verdad? Sigamos a Jesucristo. Ya Dios nos ha enseñado el camino a andar, que es el mismo, ¿verdad? Encontramos ahí también en Génesis la comprensión del amor de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 2, la primera vez que se habla de amor, ¿verdad? Y luego esto nos lleva en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, por ejemplo, 3:16, Mateo 3:17, el grande amor de Dios, dando a su único hijo para morir por cada uno de nosotros. Encontramos en Génesis la primera mención del Cordero de Dios, Génesis 22,
versículos 7 al 8. Luego en Éxodo, capítulo 12, versículo 3 al 13, la descripción del Cordero Pascual, ¿verdad? De cuando salió el pueblo cuando iba a salir el pueblo de Israel, los hebreos, más bien en ese momento, libertados de Egipto, ¿verdad? Cómo debían de comer ese cordero. Y ese cordero pascual apuntando al cordero de Dios que quita el pecado del mundo allá en la cruz y del cual habló Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1:9. Y como dice en Apocalipsis 1:18, no temas, se le dice a Juan el teólogo, el escritor del libro de Apocalipsis. Yo soy el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, versículos 18 y 19. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que la muerte es una intrusa aquí en el planeta Tierra y que vino a consecuencia de la desobediencia. La consecuencia de habernos desconectado de nuestro Creador, la única fuente de vida en todo el universo. Hace que entonces la muerte aceche en la vida. Porque la paga del pecado, dice el apóstol Pablo, es la muerte. Pero el don inmerecido de Dios, de Cristo, es vida eterna. ¿Qué decidiremos entonces nosotros? Agarremos ese don maravilloso. El pecado desempeña entonces un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad, más importante aún es por su solución, que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección. Bendito sea el Señor. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, como vimos, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán, Eva, hubieran permanecido obedientes a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y vivido eternamente. Pero en cuanto pecó, quedó privado de comer el árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina: polvo eres y al polvo volverás. Esa entonces entraña la extinción completa de la vida. Fue por la transgresión de Adán que se perdió la inmortalidad prometida. Al no poseerla más, no podía transmitirla. Pero nos transmitió algo entonces: la muerte, el pecado, la naturaleza pecaminosa, porque Adán no la tenía, ni él, ¿verdad? Ellos decidieron cogerla, decidieron creerle a Adán, al diablo, decidieron dudar de Dios. Y eso es lo que sigue haciendo el enemigo ahora. Dudamos de Dios y no dudamos del enemigo, de sus estrategias malignas. Así que, gracias a Dios, queda esperanza para nosotros, la humanidad. Si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiera puesto la inmortalidad a nuestro alcance, como la muerte, así pasó a todos los seres humanos, pues que todos pecamos. Cristo sacó entonces. ¿Qué fue lo que sacó nuestro Señor Jesucristo? Sacó a la luz la vida. La vida que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Así que todas estas primeras veces de las que nos habla el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, de los 66 libros de acá, ¿verdad?, enriquecen poderosamente todos estos conceptos por el resto de las Escrituras. En resumen, casi ningún pasaje de la Biblia existe de forma aislada. Los estudiosos, como por ejemplo William Miller, descubrió que esta es la piedra angular que abre
incluso los pasajes de Daniel y Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Así que las Sagradas Escrituras nunca dejan de aportar nueva información y nuevos conocimientos. Pero ¿cómo podemos mantener el equilibrio entre el deseo de crecer constantemente en nuestra comprensión de la revelación y la importancia de permanecer anclados en las verdades que ya nos han sido reveladas? Bueno, para eso también hay que hacer un uso correcto de la tipología. ¿Qué es esto de la tipología? Bueno, tengo un conocimiento muy amplio, pero definen que la tipología bíblica es el estudio de cómo personas, eventos o cosas en el Antiguo Testamento prefiguran o son un tipo de personas, eventos, cosas en el Nuevo Testamento, especialmente en relación a Jesús y su obra y toda la demás profecía que tenemos. La tipología bíblica también se le llama interpretación profética y considera personas, hechos, rituales o cosas del Antiguo Testamento como sombra, prefiguración. Pre significa antes de la figura, antes de que acontezca, de una realidad que se manifestará plenamente en el futuro. En este caso, en el Nuevo Testamento, en los días que nosotros estamos viviendo. La tipología es una clase especial de simbolismo. ¿Y qué es un símbolo? Un símbolo es una representación de algo. Si el sentido literal tiene sentido, escribió alguien, no le busquemos entonces otro sentido o acabaremos sin sentido. Así que las personas que les gusta estudiar las Sagradas Escrituras, a mí también me gusta, ¿verdad? Y no soy teóloga, como digo, pero no solo los teólogos pueden estudiar, tú también puedes estudiar. Necesitamos entonces tener un equilibrio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se nos aconseja que es importante asegurarnos de no utilizar la tipología que hemos encontrado en la primera mención para espiritualizar el significado obvio de los pasajes posteriores que la utilizan. Durante los inicios del cristianismo en el norte de África, en los salones académicos de Alejandría, había una tendencia a convertir en alegoría muchas narraciones históricas de la Biblia. Estos primeros cristianos estaban ansiosos por conceder y convencer a los filósofos griegos de que las escrituras cristianas eran tan sofisticadas como los mitos de lo que los griegos derivaban principios filosóficos claros. Pero en el proceso empezaron a comprometer la forma en que leemos las escrituras. Y mira, no fueron los únicos. Muchos pensadores judíos, como el caso de Filón, hicieron lo mismo, mezclando la cosmología griega con la interpretación bíblica del universo. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Así que, como ocurre en el caso de las parábolas de Cristo, es posible que a veces nos pongamos a analizar minuciosamente todos los detalles de un pasaje concreto en un intento de encontrarle sentido a todo. Los tipos de la Biblia son símbolos, no copias idénticas de aquello a lo que apuntan. Si no somos cuidadosos, podemos caer fácilmente en lo absurdo. Los corderos, por ejemplo. Imagínate, en Génesis habla del cordero, ¿verdad? La primera mención, ¿dónde está el cordero? Le pregunta Isaac a Abraham cuando Dios quería mostrar su grande amor primero como una prefiguración de lo que deberíamos de entender, del dolor que sintió Dios Padre cuando tuvo que entregar a su hijo, ¿verdad? Así que podríamos nosotros entonces ahí en Génesis estar analizando, por ejemplo, los corderos son cuadrúpedos,
comen hierba, balan, aspectos que no enseñan nada acerca de Cristo. Es importante entonces mantener la vista a 10,000 metros de altura, aferrándonos al cuadro más amplio como aprendizaje, al que ya encontramos también allá, donde no lo entendemos, por ejemplo, más adelante en las Sagradas Escrituras. Así que, por último, no todas las primeras menciones que aparecen en la Biblia son relevantes y que a veces la regla de la primera mención no aplica. Si no tenemos cuidado, podemos terminar inventando lecciones alegóricas donde Dios no las pretendía. Quiera Dios que al estudiar las Sagradas Escrituras, especialmente allí el libro de Génesis, que es el que estuvimos viendo esta semana, podamos sacar lo que es principio importante de lo que ya encontramos en el resto de las Sagradas Escrituras, donde se hace mención allá en Génesis y que no la entendimos, ¿verdad? Así que recordemos entonces que si nosotros nos falta entendimiento, hay que demandarlo, hay que pedirlo a Dios, el cual, dice las Sagradas Escrituras, será abundante, ¿verdad? Dará abundantemente y sin reproche a todo aquel, a toda aquella que lo esté pidiendo. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Te invito la próxima semana a estudiar más acerca de este hermoso tema en este trimestre, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Así que en esta semana estudiamos el principio de la primera mención, partiendo de Génesis como fundamento para entender muchas figuras, alusiones que se encuentran allá en el libro de Daniel, en los otros libros de la Biblia y especialmente en Apocalipsis. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.